Imagina esto. Te encontrás en una situación límite. Tu decisión puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Mira a tu alrededor. Luces, sirenas, cámaras, tensión en el aire. Sos el encargado de negociar con tipos que entraron a robar un banco y amenazan con dejar a rehenes sin vida. Esto no solo pasa en Hollywood, y es muy diferente en la vida real. Soy Lucas Rigio y en este primer episodio te traigo una entrevista con Miguel Sileo, ex negociador policial que estuvo en más de 60 casos en donde jamás alguien perdió la vida bajo su conducción. Es el mismísimo negociador que estuvo a cargo del robo más famoso de Argentina, el robo al Banco Río, el robo del siglo. ¿Cómo se llega a ser negociador de la policía? ¿Cómo se hace para negociar con tipos que amenazan con quitar la vida de inocentes? ¿Cómo se maneja esa tensión? Comencemos y disfrutá de la nota. Bueno, a ver, todos nos imaginamos a qué se dedica un negociador, principalmente por las películas de Hollywood. Nos imaginamos a una persona en una carpa, rodeado de policías, con un teléfono, hablando con alguien que está a cargo de un robo, ya sea en una casa o en un banco. Algo, por ejemplo, similar en lo que ocurre en La Casa de Papel. Pero me puedo imaginar que eso, además de Hollywood, es un tanto más complicado. Entonces, para empezar, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es el trabajo real de un negociador de la policía? Sí, bueno, primero que difiere mucho la realidad siempre de la ficción, ¿no? Porque esto realmente supera a veces ampliamente la ficción. En una película está todo guionado, acá es todo real, no hay una segunda toma. Pero a veces se dan casos que son más inverosímiles de lo que puede pasar en una película. El negocio es un solucionador de problemas. O sea, uno cuando hay una situación, vamos a poner el ejemplo, una toma de rehenes, tiene tres posibles resoluciones. Voy a ir de la peor a lo mejorcito, ¿no? El peor de los escenarios es que, bueno, que haya dentro del lugar donde están captivas las personas un incidente donde hay fuego, disparos o gente lastimada y se le da luz verde al sniper. O sea, el sniper es el francotirador para que se interprete, ¿no? Y bueno, procede y ejecuta un disparo o dos disparos que sean necesarios, depende de la situación, y resuelva el conflicto de esa forma, o sea, con un disparo. Que sabemos normalmente que son disparos mortales. Después viene lo que viene a ser el asalto táctico. O sea, hay algunas situaciones donde se puede planificar el ingreso a través de un equipo táctico. Eso también tiene cierto riesgo. ¿Por qué? Porque al ingresar un equipo de asalto a un lugar donde hay personas con armas y con rehenes, puede haber un intercambio de disparos. Se habla de porcentajes de éxito. Acá es muy difícil de establecer que todo salga redondo porque nunca se sabe realmente qué es lo que va a ser el malo, ¿no? Claro. O sea, no se sabe. O sea, bueno, ahí capaz que alguna palabra es, pues Hollywood suele desprender cosas de la realidad, ¿no? Por ejemplo, el efecto colateral. El efecto colateral sería la víctima de esta situación. O sea, una persona que está de rehén, cautiva, es lastimada o lesionada mortalmente, bueno, eso sería eventualmente un efecto colateral de ese asalto. Pero hay un riesgo, evidentemente. Y bueno, acá aparece la tercera posibilidad, que es la de la negociación. Que claro, es la que todos buscan, ¿no? O sea, que salgan caminando como se ve en las películas. O sea, no a veces es el final. Claro. A veces el final. Normalmente todo lo que pasa en el medio no se sabe, es algo que realmente se desconoce. A ver, y te abro, perdón, pero te abro un paréntesis para entender. ¿Cuándo arranca tu trabajo como negociador como tal? Cuando te llaman para avisarte que hay justamente un escenario en el que tenés que acudir investigando previamente antes de llegar al momento de encontrarte con las personas que están cometiendo el delito. ¿En qué momento arranca realmente el trabajo del negociador, siendo además que es algo tan psicológico, ¿no? Lo mío es más lento. Okay. O sea, cuando yo estaba trabajando, ¿no? Estoy retirado. Primero hay una alerta temprana que es de la jurisdicción, o sea, esa policía local que está en esa jurisdicción, que es con el que
es el policía que se topa con el procedimiento, o sea, es el primer policía que llega al lugar, digamos, ¿no? Bueno, ese policía tiene un nombre que también está entrenado por la policía, se llama primer respondiente o primer respondedor, que es el primer interventor, digamos, en esta situación. Nosotros en la policía, a través de los años, fuimos capacitando a todo el personal, de los cuadros más bajos hasta cuadros superiores, de qué hacer cuando se llega a esa situación. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a construir un castillo de naipes, si empieza mal, evidentemente se cae todo. Entonces, acá lo importante es la función de este primer respondiente, de este primer policía que llega al lugar. Ese es el que va a tener que hacer las bases para que todo lo que venga a posteriori tenga éxito. Por eso es tan importante la figura de esta persona. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Ese policía ese día no se levantó y dijo, voy a solucionar la toma de rehenes. O sea, ese policía se lleva por delante del procedimiento. Entonces, ese hombre primero va a tener que estabilizar su estrés, estamos en una situación atípica. Acá voy a hacer un punto y voy a aclarar una cosa. Todos los delitos que tengan que ver con la privación ilegal de las personas son los delitos más complejos. Ya todos conocemos el abanico, el espectro de delitos que existen, ¿no? Pero donde hay personas privadas de libertad es el más complejo y sobre todo la toma de rehenes y los secuestros. En el caso del secuestro, peor aún todavía porque se desconoce el lugar de donde está la persona cautiva. En la toma de rehenes está ahí. Bueno, ese policía va a empezar a interceder. Si se perpetúa en el tiempo, o sea, ya llevan los superiores, bueno, ahí se llama a un negociador especial y a la unidad táctica, en este caso la policía bonaerense. De hecho, hay muchas veces que las situaciones se solucionan localmente y yo me quedo a la mitad del camino y me vuelvo, claro, exactamente. Lo que pasa que a veces eso no tiene la dimensión periodística. ¿Por qué? Porque no llegan los medios. O sea, se soluciona de forma rápida, inmediata. Se resuelve en forma inmediata, en forma rápida. Entonces, no están los medios porque y se soluciona localmente. Entonces, no viene ni la foto en el diario, no viene. Y el policía hizo su trabajo a la perfección, porque logró el objetivo, que es liberar a las personas. Que en definitiva es el trabajo de todos los policías, nomás que hay un especialista en cada rama. Si hay un explosivo, va un experto en explosivo. Si hay una toma de rehenes, va un experto en negociación. Perfecto. Ahora, vos llegaste al lugar. Ya sabés de qué se trata la situación. A grandes rasgos te contaron qué es lo que está pasando. Imagino que no es como en muchas películas, o no siempre, que en las películas los que están robando un banco, por ejemplo, brindan un celular para directamente poder comunicarse con el negociador. Imagino que en la mayoría de los casos no es así. ¿Cómo haces para saber en qué momento poder dar ese primer contacto, ese primer pasito, ese primer paso para poder arrancar con la negociación? Bien, como yo llego un poco al tiempo de que se inicia, a veces sucede que ese policía que hace el interventor ya tomó contacto. Voy a ponerte dos escenarios, o no. Si tomó contacto, bueno, lo que voy a hacer yo es entrevistarme con ese policía y seguir con ese policía, que él siga trabajando, porque él ya empezó ese contacto, o sea, ya empezó a hablar. Y quizás hasta genera una empatía con las personas que están dentro de este lugar. Entonces no es conveniente retirarlo y que venga otra persona para hablar. ¿Por qué? Porque si ya hay un canal de comunicación. Es en el caso de que ya haya. En el caso de que no haya un canal de comunicación, o sea que todos los medios hasta ese momento no prosperaron en la comunicación, bueno, uno empieza a buscar estrategias. Por eso yo explicaba al principio que uno va del punto A al punto B, eso sería lo que es normalmente la línea recta de la solución. O sea, un pensamiento directo, lineal. Bueno, acá empiezan a jugar otras cosas. Acá empieza lo que se llama el pensamiento lateral. O sea, empezamos a ver alternativas que no son las convencionales. Y a veces surge de lo más increíble o de lo más descabellado la solución. Lo voy a poner en este plano. 2003, 2004, vamos a remontarnos un poquito a la historia del mundo de esa época, ¿no? Hace muchísimos años acá. No se hablaba de perspectiva de género, nada de eso. O sea, el primer curso que yo hice con el tema de perspectiva de género y con el tema de familiares, de violencia familiar y todo, fue en el 2005, en España. Así que, y acá vino unos años posteriores la ley y todo eso. O sea que 2003-2004 no existía ni siquiera en los planes de nadie.
¿Por qué hago este comentario? Porque tenemos que remontarnos mentalmente a esa época. Perfecto. Hay una situación en el norte de Buenos Aires donde una persona está, o sea, esta es la información que yo tengo. Que vamos a brindar. Veamos cómo va funcionando. La primera información que tengo. Okay. Tengo una persona que está dentro de un locutorio, en ese momento, un locutorio de teléfono, está con una tentativa de suicidio. O sea, una persona que se quiere quitar la vida. Bueno, ya salimos. Bueno, nuevamente, cuando yo llego ya estaba hecho un perímetro, ya había personas hablando con este sujeto. De hecho, había un compañero mío que trabajaba en ese momento en la unidad táctica, que era psicólogo, y ya había llegado. Pero bueno, el hombre estaba encerrado dentro de un locutorio con un cuchillo tramontina queriéndose quitar la vida. Hasta ese momento no se había prosperado en nada, o sea, se había hablado poco y nada sobre la intención y por qué el motivo. O sea, sabemos que se quiere quitar la vida. El motivo era que aparentemente, hasta ese momento, la información que teníamos era que los padres no aceptaban, no admitían a la pareja de este muchacho. Hasta ahí dice, bueno, está bien. Una situación cotidiana. Le puede pasar a cualquiera, claro. Exactamente, claro. Cuando nos ponemos a hablar, cuando me pongo a hablar, dice, no, lo que pasa es que ustedes no entienden nada. Claro, yo me voy por el lado de los padres. Bueno, déjame hablar con tus viejos. Claro. ¿Qué edad tienen tus padres? O sea, para entender, o sea, la problemática desde otro ángulo y de otra campana. Dice, lo que pasa es que usted no entiende nada. Mi novia es un transexual. Bueno, claro, reinó el silencio, claro, porque salió con algo que realmente que nos descolocó todo. No por lo que había dicho, sino porque realmente nadie lo esperaba eso. No es habitual, claro. No era habitual en ese momento. Claro, sí, sí. Nuevamente, por eso, vamos a trasladarnos mentalmente a esa época. Sí. Bueno, convengamos que en esa época, lamentablemente, los transexuales estaban marginados de todo, vivían en la oscuridad, o sea, no tenían ni siquiera trabajo, se tenían que dedicar la gran mayoría a la prostitución. O sea, era realmente una cosa nefasta la que sufría esta gente. Por ende, cuando dice eso, o sea, tenemos una situación de una persona que está en pareja con un transexual y la familia de este hombre no los aceptaba. Bueno, claro, el concepto de esa época era bastante complejo, que aceptar una situación así familiar. Y no sé, me ocurre otra cosa que al rato de hablar, ¿no? Por eso hablaba del pensamiento lateral, de preguntarle si había visto una película que se llama El juego de las lágrimas. Es una película de los años 80, donde hay una situación similar, no voy a contar la película, ¿no? Pero es una situación similar donde una persona se enamora de un transexual desconociendo que esta persona era transexual, ¿no? O sea, se da cuenta evidentemente en el momento de tener sexo. Y ahí surge esa metáfora de la rana y el escorpión, donde el escorpión le dice a la rana si le cruza el lago y la rana le dice que no, porque la va a picar, y dice, no, ¿cómo te va a picar? No, vamos a ahogarlo dos. Y cuando está en la mitad del lago, el escorpión la pica y dice, ¿por qué lo hiciste? Porque es mi esencia. Bueno, entonces ahí le hago entender que a través de esa metáfora y de esa película, que la esencia de él era esa, o sea, enamorarse de esa persona, que no podía hacer nada contra la naturaleza. Ahora, es hermoso como lo estás contando, es hermoso el paralelismo que encontraste, el ejemplo que usaste para la película, para poder empatizar con la persona, pero a mí lo que no me deja de sorprender es que todo esto lo hiciste en un momento de puro estrés, en el que tenías una persona que estaba con un cuchillo amenazando con sacarse su vida. ¿Cómo sentís que conseguiste poder empatizar con una persona o calmar y hacer sobre todo que te preste atención una persona que está en esas condiciones tan traumáticas, y también para vos mismo poder de alguna manera manejar esa parte psicológica y no caer envuelto en una situación tan estresante como la que se estaba viviendo? Porque es fácil pensarlo con el diario de lunes, pero en el momento parece realmente complejo. Lo convengamos que, como dije al principio, yo llegaba al rato, al tiempo, o sea que ya había pasado un tiempo importante donde el estrés va bajando. Normalmente uno cuando entra en un estado de crisis empieza con mucho estrés, con mucha angustia, y después, hasta siempre y cuando no haya cosas en el medio, no haya un problema muy, muy grave, o algo que siga haciendo que esto se vaya detonando, normalmente con el tiempo es la mejor ayuda, o sea, porque uno va transitando ese problema
y es como que va calmándose. O sea, que yo cuando llegó a la situación esta, ya había pasado un tiempo prudencial, entonces estaba un poco más tranquilo. La otra cosa que creo yo, esto ya es va por cuenta mía, es que, bueno, vos me conocés personalmente, yo no tengo el aspecto de un policía, no lo tenía en esa época tampoco. Tengo una voz que no es que te altera demasiado, al contrario, es una voz amigable. Y el físico mío tampoco es un físico tipo Arnold Schwarzenegger, que también eso complicaría las cosas, porque si se te pone un ropero con dos valijas encima, ya asusta. Entonces, creo que yo cuando hago a veces un análisis del éxito, no sé si está bien dicho el éxito, bueno, de lo que transité yo en mis situaciones, y trato de entender el por qué ser víctima, yo lo adjudico a eso, o sea, que era una sumatoria de cosas que ayudaban a que yo genere empatía. Una sumatoria de detalles. De detalles. Y creo que eso ayudaba muchísimo. Así que con este sujeto ayudó, cuando le terminé de contar la película y entendió el mensaje que uno le trataba de transmitir, se le largó a llorar, y el policía que estaba más cercano, que es el primero que había llegado y había hecho el primer interventor, estaba más cerca de él, le sacó el cuchillo que ya lo tenía en el bolsillo, ya no lo tenía en sus manos. Así que bueno, ahí se rescató a esta persona. Y así un montón. Tremendo. Bueno, a ver, ¿y cómo llegaste a ser negociador policial? Porque uno puede escuchar, o cree más comúnmente el poder escuchar a alguien que quiere ser policía, por ejemplo, pero no sé si es tan habitual el escuchar decir, no, yo quiero ser un negociador policial. Por ende, sé que en tu caso es algo que se fue dando, pero si querés contame cómo fue que justamente llegaste a esto, siendo que quizás es una carrera que no se da tan habitualmente desde el cero, ¿no? Desde alguien que originalmente desea ser negociador de policía, sino que justamente hay casos como el tuyo que se fue dando. A ver, los negociadores normalmente estudian para ser negociadores, y acá tenemos, yo entré por la puerta del costado, por la ventana entré yo, porque realmente nunca fue mi intención ser negociador. Yo en el año 1999 soy citado por la Procuración de la Corte de la Provincia de Buenos Aires para participar en el primer curso de especialista en resolución de incidentes. Palabra más, palabra menos, negociador de situaciones de crisis. No se ha dictado nunca. No se ha dictado nunca en el país. Se había dictado afuera, y había gente en el país que sí se había capacitado en el exterior. Pero nunca se ha dictado aquí en Argentina. De hecho, unos años después recién se dictó el primer curso de policía. Bueno, yo participo de esta capacitación como instructor, pero al ver como fui siempre un espíritu inquieto, quise participar también como alumno, porque quería aprender. O sea, a mí siempre me gustó aprender las cosas. Así que bueno, ahí yo ya tenía las herramientas. Perfecto. Pasan los años, yo estoy en la División Especial de Seguridad del CON, en un equipo táctico, o sea, yo hice el curso de operador táctico de comando de Fuerza Especial, realmente ese es el título, en el año 1986, así que unos cuantos años antes, y tengo una lesión, donde no me permitía seguir trabajando como operador táctico. Pasan los meses y mi jefe me dice, bueno, mira, ahí se fue uno de los integrantes del equipo de negociadores, más o menos fue así, te voy a poner a trabajar ahí para que hagas algo. En contra de mi voluntad, bueno, tuve que ir. Y también en contra de la voluntad de los compañeros que estaban ahí, porque siempre había no un enfrentamiento, sino eran situaciones diferentes. A ver. Situaciones diferentes. A ver, tenemos, como suele pasar a veces en una empresa, o sea, equipos que hacen un trabajo en común, pero que no están en la misma sintonía, ¿no? En la misma sintonía. Los negociadores son personas que no pasaron por el curso de fuerzas especiales. Rara vez conozco algunos que después sí hicieron el curso de comando y después hicieron el curso de negociadores. Y era muy raro que un táctico sea negociador. Entonces, los que eran negociadores de raza, digamos, o sea, los que realmente habían estudiado y que tenían su intención de ser negociadores, no veían con muy buena tino que yo esté en el equipo de ellos. Y mucho menos cuando empecé a resolver situaciones donde ellos fracasaban. Claro, ahí que se quedó un problemita. Pero bueno, con el tiempo, si no no quedó otra. Y si no lo aceptaban, problema de ellos. De todas formas, siempre a los años, el vuelto siempre vuelve. O sea, uno de ellos escaló una jerarquía dentro de la comandancia, y bueno, cuando yo me voy a estudiar a España, que me ausento un año, me fui a la Universidad de Cádiz,
me entero allá que, bueno, me habían sacado de mi unidad y me habían pasado a seguridad. Se me habían trasladado. Y obviamente, después, bueno, como la vida es una rueda, esta persona que hizo que yo me vaya, que me trasladen y yo, bueno, con el tiempo demostró que no estaba muy apto para ser comandante. Y bueno, lo sacaron de la unidad y se tuvo que ir por la puerta atrás, por ejemplo. Y yo volví. Y cuando yo me retiro con bombos y platillos. O sea, me hicieron Por la puerta grande. por la puerta grande, exactamente. Así que bueno, por eso digo, esto lo que estoy contando no es algo que no le haya pasado a otro policía o a otro miembro de alguna empresa privada, que suele pasar también. Pero bueno, en lo que respecta a los negociadores, yo no estaba en mis planes ser negociador. Serlo. Ahora bien, también hay que decirlo que uno puede tener la ilusión de ser negociador, pero esto no solamente en el aspecto de los negociadores, sino en todo. O sea, uno tiene la ilusión de ser astronauta. Buenísimo. Bueno, primero para ser astronauta tiene que ser piloto de un jet. No todos llegan a ser buenos pilotos de jet. Pocos pasan para ser astronauta. Y muy pocos pisan la luna. A ver, y entendiendo esto, ¿cuáles son las skills, las herramientas, las habilidades que crees que tiene que tener un negociador para este trabajo? Porque, como bien comentaste, supongo que muchas de las cosas que vos tuviste a favor para poder justamente negociar fueron aprendizajes que adquiriste por tu experiencia previa, ¿no? Las diferentes experiencias previas que tuviste a convertirte en un negociador. Pero también imagino que debe haber otras características que son muy tuyas, que quizás ya van con tu propia persona para poder hacer este trabajo. ¿Cómo crees que se resume esto? ¿Cuáles crees que son esas herramientas o habilidades que son fundamentales para poder llevar a cabo este laburo? No, yo eso lo fui averiguando a través de iba transitando la carrera, Claro. ¿no? Porque a medida que yo ya estaba inserto dentro del equipo, también se daba capacitaciones entre los negociadores. Claro. Entonces yo, para mí adentro, medía y me decía, bueno, a ver, ¿qué tengo diferente a esta persona que está haciendo este ejercicio de negociador, ¿no? O sea, había algunas cosas en las cuales yo carecía y otras que yo tenía. Entonces, me resultaba bien a mí. O sea, las cualidades son generar rápidamente la empatía. O sea, hay una cuestión que es fundamental. O sea, yo cuando ingreso al equipo, yo ya había pasado unos cuantos años de policía. O sea, yo ya tenía unos cuantos años de servicio. Y esto también me generó, de repente, una especie de quiebre cuando realmente, primero tuve una resistencia al ser negociador, hasta que tuve que hacer la primera intervención. ¿Por qué? ¿Se puede saber? Porque no quería, o sea, yo era táctico. ¿Por qué no te gustaba? No, claro, yo era táctico, mi cabeza era un operador táctico. Yo estaba eventualmente en el equipo de negociadores hasta que me cure. Después terminó siendo otra cosa. Pero, ¿qué pasó? Cuando yo empiezo a transitar esta profesión, empiezo a descubrir por qué me resultaba tan sencillo lograr el nexo con estas personas. Y otra cosa, me había despojado del prejuicio, que era muy difícil también. Como dije hace un rato, yo ya venía siendo policía hace muchos años, entonces cuando vos a hablar con un sujeto que tiene privada de libertad a dos personas, porque acaba de cometer un robo violento, entonces vos te tenés que despojar de ese prejuicio de policía, porque si no, evidentemente no podés hablar, porque ya vas a ir con los tapones de punta, pues. Y eso se evidencia en la comunicación. Entonces, para que eso no suceda, yo ya iba pensando otra cosa. Y ahí hacía una especie de desdoblamiento. Yo creo que si me agarra una escuela de psiquiatría, hacer un manual conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo hasta el lugar del hecho, yo era Miguel, el común, todos los días. Pero cuando yo llegaba al lugar del hecho era como que me ponía la ropa de Superman y pasaba a ser el negociador. Y Mirá. Cuando terminaba, volvía a ser Miguel. O sea, yo no es que desdoblaba mi personalidad, porque si no van a decir que tengo una personalidad múltiple. Eras un actor. Pero es como, claro, era como que entraba en escena y yo ya era el negociador. Y salía de escena. Y esta facilidad de esa dualidad me permitía, primero, no ser parte del problema, que era fundamental. No ser parte del problema, sino yo tenía que ser la solución del problema. Porque a veces hay circunstancias donde, por ejemplo, había menores de edad,
donde uno evidentemente tiene sangre y ve lo que está pasando y quiere interceder o quiere, o sea, hacer justicia en ese momento por algo que está pasando, pero uno trataba de ser lo más profesional posible y llevarlo por el lado que tenía que ser, que era el que me habían encomendado, que era la negociación. A veces era muy difícil eso, pero bueno, el punto era que esa posibilidad de entrar y salir en el papel, pongámosle, como de actor, me facilitaba primero para entender mejor las cosas, porque veía las cosas cuando salía del rol de negociador, veía las cosas a la distancia, de afuera, y digamos. podía ver esa alternativa lateral que quizás si yo me enseguecía y quería solucionarlo ya, no prosperaba. Exactamente. Entonces, a verlo a la distancia quizás tenía esa posibilidad de ver mejor las cosas desde lejos, ¿no? Como suele pasar a veces en la vida real de todos, cuando uno está agobiado por un problema, a veces está bueno ser el espectador de ese problema, o sea, salir de uno mismo y ver el problema desde la distancia para ver si pongo otra solución. A mí me resulta. Y eso estaba bueno. Y hay otra cosa que me era bueno, era que yo no me llevaba a trabajo a mi casa. Wow. O sea, terminaba el problema y terminaba. O sea, yo me iba a mi casa como una persona que había terminado su trabajo, como un albañil termina, salvando la distancia, sí, ¿no? Sí, se entiende. Su pared o un pintor su obra maestra. Yo me iba a mi casa tranquilo, llamaba por teléfono a mi familia, ya estoy yendo, preparen la comida, como una cosa cotidiana. Aclaremos que también tuviste más de 60 casos en los que nunca murió nadie. Esto vale aclararlo primero porque, bueno, habla por supuesto más que bien de tu trayectoria, pero yendo a lo que contabas de no llevarte nada a tu casa, imagino también que lo facilitó mucho, ¿no? El hecho de no llevarse ciertos recuerdos o traumas de, por ejemplo, haber perdido a alguien en un caso en el que hayas trabajado. Vos, en tu amplia trayectoria, destaquemos esto, tuviste más de 60 casos en donde nadie falleció. ¿Crees que también esto fue de alguna manera fundamental para justamente no llevarte esto que vos decís, el trabajo a tu casa de alguna manera? Sí, debe ser terrible. Conozco negociadores que le ha pasado eso, nunca les pregunté, pero me imagino que debe ser terrible. A veces cuando yo digo no llevarme trabajo a casa, no necesariamente de la pérdida humana de alguien, sino la angustia. O sea, en una situación en Merlo, día de lluvia terrible era, o sea, cada situación me las voy recordando por lo pintoresco que era, ¿no? Esto era una semana que fue terrible esa semana. Esta fue la primera de 3 situaciones que tuve esa semana. Esta fue en Merlo, ¿no? A la madrugada llovía muchísimo, en esa época no había GPS, así que andaba con una guía Filcar abajo del brazo y mirando por medio de las calles inundadas de allá de Merlo, donde tenía que ir. Bueno, llego al lugar y se trata de una situación donde había 2 menores de edad de rehenes. Un nene chiquitito de 3 años, 4, y un nene un poquito más grande de 10. Y los padres los captores habían liberado, los padres estaban, la madre estaba sentada en un patrullero y el padre estaba con un disparo en la pierna que estaba en el hospital. Bueno, ese primer policía que llega al lugar, el primer respondiente, un oficial principal, que lo llevó muy bien hasta ese momento, lo llevó perfecto, perfecto. Bueno, empiezo a negociar yo, se soluciona. Se soluciona. Pero del momento que empieza hasta que llego yo pasaron como 2 horas. Y este policía fue el que estuvo al frente de las negociaciones. Eso pasó martes y miércoles de la semana. El viernes me llama este oficial principal al trabajo. Y claro, para sorpresa mía, ¿no? Digo, faltará algún dato mío en el acta de la causa, ¿no? Me dice, ¿qué tal, Sileo? ¿Cómo te va? Mirá, soy fulano. ¿Cómo te va, campeón? Mirá, te llamo a pedirte un consejo, me dice. Que en policía pase eso es muy raro. Y aparte que no éramos amigos, nos habíamos conocido eventualmente en ese momento. Me dice, vos sabés que, empieza a tirar como una especie de currículum telefónico. Me dice, vos sabés que yo siempre estuve en la calle. Me estaba explicando que el tipo era una persona dura. O sea, un policía fogueado, o sea, un tipo que había estado... Con experiencia. Con experiencia. Me dice, pero vos sabés que yo tengo un nene de 3 años y no me puedo sacar los llantos de esa criatura del otro día que estuvimos en esta toma de rehenes. ¿Cómo haces vos para despegarte de esto? Mirá vos. Y mirá, campeón, digo, yo, la verdad, ya para mí terminó ese día, digo, o sea, yo no me llevo de trabajo a casa,
Bueno, y el hombre se notaba la angustia en el tono de su voz. Yo le digo, mirá, hay una palabra acá en policía que es terrible, que es el psicólogo. O sea, ningún policía quiere pasar por psicólogo. ¿En serio? Porque eso, sí, por supuesto. Porque ¿qué implica? Cuando vos estás con carpeta médica psiquiátrica, implica que vos te sacan el arma, te implica que vos no puedes hacer el servicio adicional, que es una ayuda económica a veces de policía. O sea, la palabra psicólogo en la policía es tabú. Entonces le digo, mira, campeón, yo, disculpa lo que te voy a decir, te voy a recomendar esto entre nosotros, digo, un psicólogo amigo, él te va a llevar mejor el problema que yo, le digo. Y le paso el teléfono a mi amigo y fue y lo consultó y me llamó a los 2 meses, me dijo que me agradeciéndome de lo que había pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces cuando yo digo no me llevaba el trabajo a casa, me refiero a esto. Bueno, a ver, hay una razón por la que te hiciste conocido fuera del nicho, por así llamarlo, y que evidentemente es porque fuiste el negociador del robo del siglo, ¿no? Con la repercusión que eso tuvo. ¿Sentís que este caso fue el más emblemático que tuviste en tu carrera? Y lo que pasa es que ese es el más conocido, fue el más mediático, se hicieron películas, documentales. De hecho, bueno, ahí, como bien decís vos, me hice visible. Pero no fue el más importante. O sea, yo tuve situaciones donde realmente hubo personas muy comprometidas con la vida, donde hubo muchos disparos, bueno, gente donde pudo haber salido lastimada, por suerte no nos salió. Me quedo con otros, o sea, que realmente hubo riesgo de vida real de personas. Acá, si bien siempre una toma de rehenes hay riesgo real, pero cuando hay disparos y hay, por ejemplo, se me viene a la cabeza uno que tuve en Monte Grande, donde empieza la historia con o sea, hay un robo en una carnicería, llega la policía, hay un enfrentamiento armado con la policía y en ese enfrentamiento armado muere un vecino que estaba ocasionalmente en el lugar. O sea, a eso me refiero, o sea, con sujetos muy pesados en serio, donde ya había gente muerta. Remontar eso fue muy difícil. Este caso, como toma este caso, por ejemplo, ya hay una persona muerta. Entonces, el sujeto que estaba con rehenes dentro de una casa me dice, mira, flaco, yo estuve 18 años preso, salí hace 3 meses, no vuelvo, y ya maté a 1, mato 2, mato 3, me da lo mismo. O sea, esa era su matemática. Y era imposible, porque uno tiene que entrar un poquito también dentro de la cabeza de la persona, ¿no? O sea, tengo que meterme para ver cómo le puedo hacer entender sin dudas. La lógica de la vida, ¿no? Qué difícil igual, ¿no? Perdón que me permita opinar de esto, pero entrar en la lógica de una persona que acaba de matar a alguien. Claro, por eso cuando yo hablo de uno despejar, o sea, de despojarse de toda esa cuestión que tiene que ver con quién es la otra persona, yo soy un policía y el otro recién acaba de matar a una persona, es un asesino. O sea, ese prejuicio que ya de por sí no hace falta que uno por ser policía lo tenga. Las personas normales, cuando se escuchan de un asesino, ya tienen un rechazo. Sí, te gana la bronca, ponerle. Sentido común, ¿no? Bueno, entonces, claro, lo que yo me daba cuenta a través de esos 45 minutos que quise tratar de entrar en una conversación con esta persona, en la cual en esos 45 minutos me había disparado 3 veces, o sea, que es un tipo muy violento, me doy cuenta de que el obstáculo era la persona muerta. O sea, acá realmente el obstáculo para yo empezar a hablar con esta persona es que había una persona fallecida. Hay un comité de crisis donde, bueno, varias voces son los que opinan, el jefe local, el jefe de investigaciones, el comandante de la unidad táctica, en este caso estaba el fiscal y gente de la fiscalía. Se me ocurre decir, ¿y si le decimos que el muerto no está muerto? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Porque a todo esto había un canal, famoso canal Las Placas Rojas, que ponía bien grande así, sí, claro. Toma de rehenes, un muerto, ¿no? Y sangraba por la televisión. Digo, vamos a hablar con el canal de televisión, le digo, y que saquen la placa roja, después el resto me encargo yo. Pero el tema es que saquen la placa roja, entonces yo de esa forma voy a tratar de minimizar el delito que cometió, que fue el homicidio. Bueno, entonces le encomiendan al jefe de investigaciones ubicar al gerente de noticias del canal y bueno, hablaron, se hizo una negociación con la gente de este canal, o sea, que iban a tener un lugar privilegiado, el momento de la entrega, qué sé yo, qué sé cuánto. De hecho, se cumplió, a veces pasa eso. Y sacan la placa roja. Entonces,
Al tiempo, al rato, no fue tan evidente, porque el hombre tenía una televisión dentro de la casa, Obvio. era lógico eso. Al tiempo, en una de las entradas que le llevo, no me acuerdo si unos remedios para el señor mayor que le había agarrado una especie así de colapso, le digo, pero no como algo ocasional. Ahí creo que el Oscar era para Miguel Cerebro, le digo, otra cosa le digo. El hombre no falleció, le digo. Chico, ¿qué hombre? Me dice. Digo, el hombre que disparaste, digo, está grave, pero se va a salvar. Y el tipo cambió. Mirá o sea, vos. le vi la cara, porque esa es otra cosa, o sea, que una cosa es la película de Hollywood, que vemos que el policía está negociando desde un teléfono a 200 metros, acá no, acá la cosa pasa por un lado, acá estás a 1,5 metros del tipo, le ve el circulito negro en los ojos, porque el latino es así, o sea, nosotros nos enfrentamos a esa face to face, cara a cara. Entonces, ya no solamente tenés que cambiar la voz, sino tenés que cambiar la postura de tu cuerpo, porque esa lectura corporal. La comunicación no verbal. Claro. Exactamente, el tipo te lo está haciendo a vos también. O sea, que si vos estás diciendo una cosa y tu cuerpo está diciendo otra, el tipo se va a dar cuenta. O sea, no estás hablando con un Carlito. Entonces, el tipo compra y ahí empieza la negociación. Bueno, a ver, y para ser claros, ahí le tuviste que mentir, digamos, tuviste que recurrir a una mentira, obviamente para un bien común, pero fue una mentira. No existe supongo que no, por lo que me estás contando claramente, pero no existe un manual de ética para esto, siempre y cuando nadie salga lastimado. Hay protocolos, o sea, no es muy saludable mentir. Lo que pasa es que está en cómo construís la mentira en esta situación. O sea, si vos le decís, mira, campeón, ahora en 5 minutos va a venir Dumbo volando y te va a sacar del lugar, o sea, evidentemente eso no iba a pasar. O sea, yo construí una mentira a partir de algo y toda la estructura me acompañaba. O sea, si yo iba y le decía al tipo, sobrevivió y estaba el cartel así, decía muerto, o sea, eso no era creíble. O sea, lo que se construyó fue, para llegar al cometido, una mentira bien estructurada. Y ahora, si queremos entrar, hablamos de la ética. A ver, si para salvar la vida de 2 personas, uno tiene que volver a la ética, a ver, yo creo que no hay bien más preciado que la vida humana, entonces yo creo que la ética pasaría a un plano no secundario, sino estaría ya por el bien lejos. Yo creo que sí. Hace un rato tocaste el tema del Banco Río. Lo pongo en este. A ver, nos metemos. En el Banco Río, yo fui por los rehenes. Yo no fui ni a salvar la cuenta bancaria de nadie, ni la caja de seguridad de nadie, ni la plata de nadie. Yo fui a rescatar personas. 2 saqué caminando y el resto entré con el equipo táctico, porque éramos pocos y tuve que entrar al banco, como está la foto en todos lados. Entré a rescatar a los que estaban dentro del banco cautivo. Después, sí se escaparon. Es otra historia. Es otra historia. Hay un tinte de uno quiere que el procedimiento se haga redondo. Los tipos se habían escapado, no habían mojado la oreja, no a mí, a toda la policía. Y siente un poco la derrota de no haber sido como uno creyó que tenía que haber terminado. Ahora bien, pasar el tiempo, eso te digo siempre, el tiempo es el mejor aliado. De ese enojo que pude haber tenido al principio, o decepción, quizás, pasadas las horas, la anécdota al pasar, a la madrugada fuimos a comer unos compañeros a una estación de servicio, porque estaba todo cerrado. Y bueno, hablaban de lo fabuloso, que en sí no hay que quitarle mérito delictivo. Fue un robo fabuloso, bien planificado y bien ejecutado, pero fue un robo. O sea, que claro, o sea, no es que entraron ahí y dijeron, muchachos, fueron a chorear un banco. Y usaron la violencia, porque a las personas las redujeron con violencia. Después podemos entrar en el detalle de las armas, eso es otra historia. Pero vamos a lo que sabe la gente, o al menos la gente que conoce más o menos el hecho. Perfecto. Entonces, esa madrugada en esa estación de servicio, entre los compañeros hablaban, che, qué bárbaro, hablaban. Qué pergeniado estos delincuentes, una escapada así por el desagüe fluvial, 2 años laburando, o sea, se ha estimado eso. Y uno me pregunta a mí, yo era más veterano de lo que estaba bien, si vos, Miguel, ¿qué pensáis? Yo pienso que van a caer presos. Sí, ¿cómo? A ver, ¿vos te pensás que semejante robo fabuloso estos tipos no van a boquear, no van a hablar? El chorro cae por la vanidad y por el ego. Mirá vos. O sea, por eso que caen siempre. Y por eso cayeron. Vos fíjate que estos tipos piden a gritos ser famosos. O sea, piden a gritos ser famosos.
salen en películas, documentales, en programas de televisión, quieren, o sea, no sé, que quieren reivindicar al ladrón. A ver, hay gente para todo, hay gente que todavía en algún post ponen, sí, pero se llevaron a... Flaco, a ver, entraron, si yo te cuento que entraron con armas de verdad, está probado que después la justicia determinó otra cosa, bueno, pero eso son dos mangos aparte. Una cosa es lo que pasó real y otra cosa es lo que se pudo comprobar en la justicia. Hay gente que cree que la Tierra es plana. Bueno, yo no me voy a poner a discutir con un tipo que dice que la Tierra es plana. Cree lo que vos quieras. En este caso, yo que conozco la causa, que la he leído, sé que hay al menos una escopeta que es real. Y mira qué fácil que es esto. Ellos entran teóricamente, con armas de juguete y son las que dejan ahí en exposición como se ve en la película. Perfecto. ¿Y la escopeta dónde está? ¿Por qué no la dejaron también? Si era de juguete. Yo me imagino que para sacar, yo lo digo irónicamente, sí. los bolsos con tanta guita que pesaba, la escopeta de plástico de juguete les molestaba. ¿Por qué no la dejaron ahí? No la dejaron ahí porque de verdad, y porque después la secuestraron en la casa de uno de ellos. Hay un detalle, esto para la gente que cree que la Tierra es plana, se lo voy a explicar. El policía que sacaron del castillete ese día declara en sede judicial que el de hombre de guardapolvo blanco lo apunta con una escopeta marca Browning 2000, o sea, da la marca de la escopeta, con culata de pistol grip, o sea, no la escopeta que se apoya en el hombro, sino la culeta que tiene forma de pistola, o sea, para que se entienda, es más corta, de madera y con una rajadura. O sea, el grado de exactitud que pone este policía en la declaración del día del robo, o sea, estamos hablando el 13 de enero del 2006, cuenta eso en sede judicial. Al mes, cuando se empiezan a hacer las detenciones, que tampoco fue por lo que la gente cree que es, pero no importa. El allanamiento que hace en la casa del que portaba esa escopeta, que es donde se secuestra el dinero, las joyas, se secuestra una escopeta marca Browning 2000, con pistol grip, con culata de madera, con una rajadura en la empuñadura. Ahora, bien, centrémonos ahí. Este policía viajó en el DeLorean de Marty McFly al futuro, vio la escopeta y volvió y declaró eso. A ver, muchachos, sigan pensando que la Tierra es plana. El tema de delación no fue porque la mujer pensó que se estaba por acabar con otra. También lo quiso extorsionar. O sea, ella le pide 300 lucas gringas a cada uno, $300.000 a cada uno por su silencio, el cual ellos no aceptaron y ella fue la denunció. Okay. Pero ya la policía tenía una línea de investigación que lo que hizo la mujer fue aseverar esa línea de estas personas que ya estaban medianamente identificadas y ahí se procedió a hacer la detención. Ni más ni menos. Por un lado, por el otro cayeron presos. O sea que el delito perfecto no existió. Es así, colorín colorado. ¿Qué sentiste cuando viste la película? Bueno, fuiste parte del back, del rodaje, si querés contarme, pero ¿cuáles fueron tus sensaciones cuando viste por primera vez la película Derecho? Yo soy una persona recontra común, vos lo viviste en mi casa. Yo no me como ninguna, no me creo ninguna, estoy de vuelta, tengo 60 pirulos, o sea, para mí todo esto es el tema de ser conocido, todo es una tontería. Me pasó algo raro, porque evidentemente uno no todos los días sale una película con ribetes internacionales, fue una producción grande de verdad, pues vi lo que hicieron, con actores de puta madre, como Franchella, Peretti, bueno, con Pipo Luque, quise escuchar el audio, somos amigos, o sea, nos hicimos amigos del cine de la ficción, de Pablo Rago, o sea, actores de primera calidad. Y ser partícipe en el aspecto de dirigir un poco el tema de cómo funciona la policía, o sea, la parte técnica de la policía. Y algún que otro cameo que también estoy. O sea, es raro. Cuando le terminé de ver, que yo no la había visto completa, yo había visto las partes donde yo había colaborado, primero me gustó que hayan puesto las condenas de los sujetos. Fundamental. ¿Por qué? Porque esto viene de algo que viene de Hollywood, donde ahí había algo que se había estipulado que tenía que ser que siempre los malos pierden. O sea, esto es viejísimo, del año 60 creo que. Y acá, bueno, mal o bien, tuvo su condena.
nuevamente reitero que después la justicia, en primera instancia fueron condenados bien, ellos fueron con 18, 15 años de cárcel. Después el tema fue en Cámara de Casación. Ahí o los abogados que tuvieron ellos fueron muy hábiles y encontraron algún vericueto legal para desmerecer el tema de las armas y le bajaron las condenas. Pero fueron en cana. A ver, no es que se llevan arriba. Después sí fueron 10 días, no sé, hermano, yo no quiero estar preso ni 5 segundos. Los que piensan que fue un mérito y decir, bueno, sí, claro, pues están llenos de plata, pero ¿cuál fue el precio? Sí, que fue barato, digamos. Claro. Ya no sé, barato no es nada acá. Y aparte, a ver, yo prefiero caminar por la calle toda la vida siendo un policía Miguel Sileo y no ser un chorro. Nuevamente, ellos quizás de alguna forma quieren reivindicar el trabajo de los ladrones, trabajo. Y yo, bueno, evidentemente voy a reivindicar siempre la labor policial. Y tampoco se ve, acá no se ve. A mí me pasó algo, volviendo al final de la película, a mí me pasó algo que no sé si le pasó a otro policía, al menos en Argentina, no sé si le pasó a alguien. Cuando termina la película, yo fui invitado a la Van Premier, con los actores, no fui yo, a ver, no estoy en esa movida. Quizás otro tipo macho Lulu hubiese ido, yo hubiese sacado fotos con todos los actores, lo mío no fue eso. Me saqué fotos con los actores en el set, porque eran geniales. Y la vi en donde yo resido, en la localidad costera donde yo estoy residiendo, en un cine de una ciudad, donde no me conocía nadie, o al menos es lo que yo creía. Yo entré, pagué la entrada como cualquier otro cristiano, me senté con mi familia a ver la película, vi me emocioné al final porque hace una especie de mini homenaje al negociador, diciendo que tenía X cantidad de tomadas de rehenes, bueno, sí. Algo que no estaba dentro de mis planes, que iba a estar Miguel Sileo jovencito dando vueltas dentro de la película. Y le digo a mi familia cuando termine la película, vamos a esperar porque hay mucha gente. Realmente el día del estreno había mucha gente. Enero, vacaciones, ahí estaba la sala llena. Yo había ido a una primera función y afuera estaba toda la gente para entrar a la segunda función. Cuando se está yendo la gente, alguien que está mucho más atrás que yo, porque está el video en Fobay, está el video real de lo que pasó, dice, ese que está ahí de la gorrita, es Miguel Sileo, el verdadero negociador. Y la gente pega la vuelta, aplauso total, o sea, estamos hablando de 250 personas, no sé, la capacidad del cine, empiezan a aplaudir a un policía, a ver, nuevamente hago un alto, empiezan a aplaudir a un policía en Argentina, y es de ciencia ficción eso, o sea, por eso te digo, o sea, a mí me pasó algo muy raro. Y a partir de ahí creo que hubo un punto de quiebre, porque empecé a ser como una especie, yo le digo embajador, no sé si es el embajador, tampoco represento a nadie, yo soy un policía retirado nada más, pero si a través de mi persona la reivindicación de los buenos policías se hace visible, bienvenido sea. Porque hay muchos policías, hay muchos Miguel Sileo que están de anonimato, todos los días los policías hacen trabajo, exponen su vida, y como la sangre del policía seca rápido, sale así chiquitito en los titulares y todo se olvida. Pero detrás de ese policía toda una vida, y no, eso no vende. Entonces me siento también un poco en ese aspecto, no como un referente, sino como alguien visible, nada más. Y hago todo esto, salgo en los medios de comunicación, para que se conozca la historia, no de mi vecino, de un policía. ¿Te volviste a cruzar con los ladrones alguna vez o evitaste de cruzártelos sabiendo que podía existir esa posibilidad? No, lo que surgió fue, cuando yo cuando estoy en la producción de la película, que yo sabía que ellos tenían también, claro, había un guión que estaba como co-guionista uno de los ladrones, cuando se hace una especie de contrato, se pacta la participación mía y cómo iba a ser, porque o sea, es todo muy confidencial, los lugares donde se va a filmar, o sea, hay todo un pacto de confidencialidad importante. Yo agrego, y me lo aceptaron muy bien por parte de la producción y lo entendieron, y yo no quería tener ningún trato con ninguno, ni cerca, ni por teléfono, ni de lejos, o sea, el día que yo iba no tenía que ver nadie. Perfecto. Y se respetó. Tengo una anécdota así al pasar, como para ir finalizando. Claro. Estamos en pleno rodaje sobre Avenida Libertador, filmando. Y enfrente de Libertador estaba lleno, había 200, 300 personas de curiosos mirando lo que estaba pasando.
Se acerca Alexito, que es una de las personas que fue de los productores, y me dice, mira, te voy a poner a prueba, me dice. Enfrente hay uno de los autores del robo. Y miro así, yo estaba, y había 300 personas, te pensás, soy Ramsán Rampa acá, pues le digo. Me dice, a ver si te das cuenta quién es. Entonces, miro así, y digo, ¿qué está en la moto? Dice, qué hijo de puta. Me dice, ¿cómo sabes? Digo, capo, estamos en pleno verano, hace un calor de puta madre, el tipo está con un casco parado con la moto. Evidentemente ese tipo no quiere que le vea la caripera. Dice, eso es un capo. Bueno, eso fue lo más cercano. O sea, estaba a 40 metros este sujeto con su casco y se tuvo que ir porque después le fueron a avisar que yo había dicho que se vayan. No, pero tampoco, a ver, yo no tengo recelo, no solamente con la gente de este hecho, sino con ninguna de las personas que estuvieron del otro lado de la línea cuando yo tuve que negociar. Porque hablaría muy mal de mí, o sea, no sería muy profesional de mi parte de tener algún tipo de recelo o de cosa posteriormente. Como dije al principio, la situación terminaba, y terminaba ahí, pero para todos terminaba. Terminaba para mí y terminaba para los malos. Los malos seguían su ruta, al camión celular, a la comisaría o donde fuera su destino, y yo me iba a mi casa. No queda nada, ni resentimiento, ni amistad, nada. O sea, se terminó, hicimos algo en conjunto ese día que fue que se entregue, y de hecho hasta tendría que ser bien visto porque te salvé la vida, quizás, y ahí termina la cosa. No tengo cero sentimiento. Excelente, Miguel. Bueno, ya te robé más tiempo del que te prometí, te pido disculpas por eso. Si te animás, solamente para ir finalizando. Capaz no existe, pero ¿podrías dar tips de negociación para el día a día? En el día a día, en cosas rutinarias, en casa, por ejemplo. ¿Existe un ABC del negociador que estuvo en el robo del siglo para afrontar el día a día? Yo creo que antes de hablar hay que escuchar primero. Okay. Fundamental. Primero escuchar. Escuchar y escuchar, porque a veces hay metamensajes. No sé si en el día a día, ¿no? Pero, o sí, quizás en el día a día, en la problemática de la coexistencia familiar, quizás algún hijo o el cónyuge está en desacuerdo con algún proceder de uno y no se lo dice directamente, sino se lo dice a través de una indirecta, como quien se diría, ¿no? Saber escuchar. Y siempre pensar 4 o 5 veces la alternativa a una resolución. O sea, no, yo creo que la negociación, de hecho yo soy director de la diplomatura en la universidad sobre negociación, es el futuro. O sea, acá evidentemente hay que negociar, todo es negociable en menor, mayor escala, todos somos negociadores innatos desde que nacemos, así que muchos tips no hay porque los tienen cada uno en su ADN. Y ya para cerrar, cuando un nene es chiquito y todavía no sabe hablar todavía, pero sabe que cuando hizo una sonrisita le dieron un premio, ya está negociando y todavía no sabe hablar. Excelente cierre. Miguel, te mando un placer y muchas gracias por tu tiempo, en serio. No, gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias.